Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro tercer día en esta semana Wellbeing Week. A continuación vamos a vivir otra experiencia de sesión bienestar mental. Nuestro presentador es Pablo Bravo, quien nos dará una charla llamada ¿Cómo crear realidades desde la mente? Bueno, esperamos que, al igual que las otras sesiones, sean herramientas para que cada uno vamos mejorando y potenciando nuestro bienestar. Pablo, adelante. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por darse esta oportunidad de aprender cosas nuevas. Yo los invito a tener una apertura lo más, para la redundancia, lo más abierta posible, para que puedan recibir esta información que muy posiblemente no la hayan escuchado antes y que puedan recibirla de la mejor forma. Para ello les sugiero abrir un poco la mente y también tratar de no cruzar brazos ni piernas para poder darle cabida a esta información. Y también comentarles que esta presentación va a tener una duración de 1 hora y media, así que si a ustedes les interesa o les interesó lo que fuimos conversando, quisiera comentarles que se dieran la oportunidad de esperarme media hora más para finalizarla completa y así poder completar esta presentación. ¿Ok? Entonces, empezando, bueno, esta corresponde a una presentación del área mental. Mi nombre es Pablo Bravo, como dijo Mitzi. Yo soy ingeniero civil eléctrico, trabajo en Chile como ingeniero de prescripción y también soy facilitador de procesos de crecimiento personal, profesional, organizacional y de bienestar. Y esta presentación se llama propiamente tal, Creando realidades desde nuestra mente. Lo cual en sí el nombre es un poco de perogrullo, porque en el fondo justamente la mentalidad que tenemos cada uno tiene como misión, como objetivo, crear justamente la realidad nuestra, de cada uno. Así que el nombre está propuesto a propósito para que tengamos un poco de noción de la importancia de lo que es nuestra mente y sobre todo la salud mental. ¿Okay? Entonces, comenzando brevemente, yo no soy experto en fisiología cuerpo humano, pero sí he estudiado un poco respecto al cerebro. Vamos a hablar lo que es un poco del cerebro y los tres cerebros, la tríada de cerebros que describen los principales médicos y doctores del mundo. Bueno, todos conocemos dónde está, ¿cierto? En nuestra cabeza, y este cerebro se compone de tres partes, aparte de los lóbulos. La parte exterior sería la neocorteza o el neocórtex, que cumple la función principal de generar todos los pensamientos y la lógica, que tiene que ver con la función reflexiva y la adaptación lenta. Principalmente abarca los temas de cognición y los valores. Esto está, como les decía, en la parte más exterior del cerebro completo. Más interiormente se encuentra lo que está en morado, si lo pueden visualizar. Se encuentra, voy a poner el puntero, se encuentra lo que es el sistema emocional a través del cerebro límbico. ¿Okay? Este cerebro límbico se caracteriza de tener una relación directa con nuestras emociones, de generar también la memoria a corto plazo y la adaptación rápida. Eso quiere decir que en esa parte es donde se generan todas la química que genera nuestras hormonas y nuestras emociones. Y por tercer punto tenemos el cerebro reptil o reptiliano, que también le llaman, que es el cerebro más primitivo, que es el más chiquitito que está en rojo aquí. Y sus funciones principales son la de adaptación y las fisiologías básicas de supervivencia. Este cerebro corresponde a todo lo que tiene que ver con los mecanismos de supervivencia y lo más básico para que nosotros podamos desenvolvernos en esta vida de la forma más adecuada y en la cual podamos eliminar los riesgos, por decirlo así, o las amenazas. Perfecto. Entonces, tenemos tres cerebros, como dijimos, en resumen, y para ir más o menos como en orden, el que primero nació, el más primitivo es el instintivo, que es el reptiliano, el segundo es el emocional, y por último se desarrolló el cognitivo ejecutivo, que vendría siendo la neocorteza. Esto fue evolucionando
con el paso de los años hasta lograr que tengamos esa neocorteza que nos genera la lógica que podemos hoy en día desarrollar nuestras actividades y generar todo nuestro día a día. Y también hay una parte de separación del cerebro que tiene que ver con los hemisferios, ¿ok? El hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Esto ya yo creo que muchos lo conocemos. La parte derecha tiene que ver todo con más la creatividad, ¿cierto? Con la expresión artística, es más fantasioso, busca más la parte holística, quizá las emociones y los sentimientos. En cambio, el hemisferio izquierdo tiene que ver más con la lógica, tiene que ver más con lo simbólico y con lo temporal secuencial. Es donde generalmente manejamos toda la parte más dura, más abstracta. ¿Ok? A continuación, vamos a explicar un poco de cómo es el resultado homeostático del pensamiento para llegar a la emoción. Este paso es básicamente a través de estímulos. Los estímulos son los que nos van dando la forma de pensar y ese pensamiento después se transforma en una emoción. Por lo tanto, ambos, tanto como pensamiento como emoción, son temas que están a nivel mental y a la vez podemos cambiarlos y podemos de alguna forma controlarlos y no que ellos nos controlen a nosotros. Vamos a hacer una distinción, ¿ok? Aquí en esta presentación nos vamos a enfocar más en la mente, más que en el cerebro, porque el cerebro tenemos mucha información en bastante bibliografía, pero la mente yo creo que es lo más importante entender. Para distinguirlo, yo siempre explico desde un punto de vista bastante práctico. Nosotros todos conocemos, porque venimos de una empresa de tecnología, ¿cierto? Lo que es hardware y lo que es software, ¿cierto? Entonces, haciendo el símil a esto, el hardware vendría siendo el cerebro, donde están todos los procesos químicos y fisiológicos para generar los pensamientos. En cambio, la mente vendría siendo como el software, como las aplicaciones que uno le carga al hardware, en la cual tiene la posibilidad de cargarles mucho software. ¿Ok? ¿Se escucha bien? Sí, nosotros te escuchamos, Pablo. Perfecto. Entonces eso, la mente vendría siendo el software y el cerebro vendría siendo el hardware, donde le da toda la potencialidad a ese software. Entonces, lo importante de esto es no volvernos víctimas de nuestra mente, sino que entender que la mente es un sistema en el cual podemos interactuar con nuestro entorno, ¿ok? No es más que eso, son los filtros por los cuales nosotros interactuamos con nuestro entorno y le damos el significado de acuerdo a esos mismos filtros. Entonces la idea de esto es entender de que nosotros utilizamos este cerebro como herramienta para desarrollar nuestra vida a través de todos estos inputs que nos va dando la mente. A medida a modo de estadística solamente, a nivel de nuestro país, en este caso Chile, vamos a hablar un poco de salud mental, ¿ok? Aquí se presenta que la salud mental es bastante precaria. Tenemos unos índices elevados de enfermedades como estrés, ansiedad y depresión, los cuales influyen fuertemente en nuestro bienestar diario. Aquí dice que el 42% de los trabajadores chilenos asegura sentir altos niveles de estrés. Y ya vamos a ver más adelante lo importante y lo grave también de esta enfermedad. Bueno, se le llama enfermedad, pero en el fondo yo lo veo más como un trastorno. Y el 82% de los chilenos ha presentado algún cuadro de estrés laboral también en el último año. Son estadísticas en el fondo que impactan y que también van relacionadas ahí en el cuadro de la torta, donde dice que también han habido casos altos de ansiedad y de depresión con insomnio, que van todos de la mano. En la mañana se habló de un tema del burnout que va muy relacionado con el estrés, espero que lo hayan podido ver, y efectivamente es algo que es muy grave porque es un asesino silencioso. El estrés efectivamente afecta nuestro sistema inmunológico, debilitándolo, lo cual genera que nos enfermemos fácilmente, que generemos estados de bajo bienestar,
por ejemplo, fatigas, depresiones, somos sensibles a la irritabilidad, a la ira, a comer en exceso, ¿cierto? Generamos sentimientos de dolor, problemas estomacales hasta y gastrointestinales también. Pero el problema del estrés es el siguiente, el estrés ocurre cuando estamos constantemente en estado constante de alerta por alguna amenaza. Es cuando el cuerpo se acostumbra a ese estado de alerta y lo que hace internamente el cuerpo es generar que la sangre corporal se vaya a las extremidades. Y eso es muy normal al nivel cuando estábamos viviendo en las cavernas, ¿cierto? Cuando teníamos que correr y luchar para que un depredador no nos pudiera comer o matar. Entonces, instintivamente el cuerpo genera esa sangre para que en las extremidades estemos dispuestos para correr y para pelear, para defendernos. Pero en el día de hoy sabemos que no es necesario tener estos altos niveles de alerta, porque en el día de hoy tenemos otros tipos de problemas, sí, pero estar constantemente en estos estados, lo único que nos genera es todos estos problemas que estamos viendo acá, que un sistema inmunológico débil es lo que produce finalmente enfermedades graves y trastornos complicados a futuro, lo cual incluso se puede traducir en enfermedades y cánceres terminales. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estamos tan metidos en un tema de estrés constante? Porque hemos aprendido, lamentablemente en esta sociedad tan agitada, a vivir demasiado en el futuro o a vivir demasiado en el pasado, pero dejando muy de lado el momento presente, el momento en donde todo lo existe y todo hay, lo estamos dejando muy de lado y muy alejado de nuestro día a día, lo cual es perjudicial. En la mañana también presentó Piero ahí una meditación y los días anteriores también presentaron la importancia del vivir el presente, los cuales te permiten tener mayor control sobre ti mismo y tener mayor presencia, lo cual te genera un mejor bienestar y estar disfrutando realmente lo que estás viviendo y no estar constantemente pensando hacia adelante, lo que nos toca vivir y los miedos hacia adelante, y también evitar estar mirando hacia atrás todo lo que pasó y todo lo que pudo haber pasado y por qué no fue así, etcétera. Que al final esto se traduce en una pérdida de energía increíble. Es increíble cómo la mente consume esa energía y en la medida que nosotros no tengamos control sobre ella, vamos a derrochar energía, lo cual nos va a dejar menos energía para estar de mayor bienestar durante nuestras jornadas, tanto laborales como personales. Así que aquí en esta gráfica se pueden ver a nivel sudamericano, Chile y Brasil lideran en los niveles de ansiedad y depresión, que serían, como les comentaba, exceso de pasado y exceso de futuro. Hay un escritor y un filósofo importante que se llama Eckhart Tolle, el cual tiene una teoría muy potente. Yo los invito a leer a Eckhart Tolle, si quieren meterse en este tema de la sanidad mental. Y él dice, date cuenta profundamente que el momento presente es todo lo que tienes realmente. Haz de él, desde la hora, que la hora sea el foco principal de tu vida. Y esto es un trabajo diario, en la cual tenemos que hacernos conscientes de que tenemos control sobre nuestra mente, pero no dejar de que la mente tenga control sobre nosotros, que al final es ahí donde se genera el problema y donde se generan las enfermedades y donde se generan también los conflictos de vida. En cuanto no dejamos de dejar ese poder y lo dejamos en que ocurra lo que tenga que ocurrir y no tomamos ese poder propio que no es concedido, en el fondo. Ahora pasando al tema de un poco del poder creador que tenemos, tenemos que distinguir que la mente es sumamente influenciable, ¿ok? La mente no puede distinguir la diferencia entre la realidad y la fantasía, entre lo que tú estás viendo con tus ojos y lo que tú ves cuando cierras los ojos y lo que te imaginas. Para la mente es lo mismo. Si tú puedes cerrar los ojos y puedes visualizar una imagen y puedes asociar una emoción y un sentimiento a esa imagen, tú instintivamente estás haciendo que esa imagen sea algo real y para la mente la va a tomar como algo real. Por lo tanto, en la medida que tú imagines más cosas y seas coherente y lo hagas todos los días imaginándote eso lo mismo siempre, vas a terminar creándolo en el futuro, futuro semi lejano y cercano,
y es así como funciona en el fondo. No sabe distinguir. Y además, otra cosa importante que quiero que tengan en consideración es que la mente nos dice, la mente vendrían siendo en este caso, como dice esta imagen, serían como los anteojos, como los lentes, ¿ok? La mente son los filtros por los cuales nosotros asimilamos nuestra realidad, cómo interactuamos con nuestra realidad y el significado que nosotros les damos. Pero esa realidad es neutra en sí, es neutra. Lo que pasa es que nosotros la vemos con diferentes mentalidades cada persona. Cada persona tiene sus propios lentes y su propio filtro mental, por lo cual tiene sus propias percepciones, creencias y valores en base a esa mente y en base a su aprendizaje, a su experiencia de vida y a su pasado. Entonces, esos lentes se van construyendo en base a todas esas experiencias y aprendizaje de la juventud, de la niñez incluso. Incluso estos lentes se van construyendo cuando estamos en el vientre de nuestra madre, que también adquirimos experiencia y conocimiento y emociones desde ahí, y les damos una interpretación. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la realidad es neutra, y nosotros le damos el significado a través de nuestra mente, que serían esos anteojos que estamos viendo ahí. Otro punto clave. Hay dos leyes fundamentales de la vida, que serían la ley de la mentalidad y la ley de la vibración. ¿Okay? La ley de la mentalidad tiene que ver, en el fondo, que todo es mente, que todo lo creamos a partir de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y esa mentalidad es tan potente que tiene un alto grado energético que posiblemente a veces no seamos capaces de controlarlo porque tratamos de siempre que la vida nos vaya entregando lo que nos vaya entregando y renunciamos muchas veces a ese poder creador que tenemos en nuestras mentes. Por eso es tan importante, si queremos fijarnos objetivos y metas a futuro, por eso es tan importante que las definamos con detalle, que las definamos con lujo de detalle, incluso que las escribamos para decir, en realidad, yo quiero conseguir esto en mi vida y tengo la claridad que es así. Lo que pasa es que muchas veces no creamos lo que queremos porque no tenemos esa disciplina de crear objetivos claros y detallados, sino que decimos que venga lo que venga solamente, sino que no nos damos el trabajo de observar y saber y identificar cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas. ¿Ok? Por eso, una parte de la ley de la mentalidad. Y la ley de la vibración tiene que ver con un tema vibratorio a nivel de física cuántica. ¿Ok? Todas las cosas, tanto materiales como inmateriales, tienen energía. Y esa energía se basa en las moléculas en las cuales están compuestas de protones, neutrones y electrones, ¿cierto? Los electrones tienen una frecuencia vibratoria y esa frecuencia vibratoria genera, en el fondo, que el ojo humano pueda ver todo lo que es materia. Todo lo que vemos en nuestro día a día es materia. Y el ojo humano está preparado para ver cierto espectro vibracional o frecuencial. En ese aspecto también, bueno, hay cosas que el ojo humano no puede ver, que por ejemplo son las ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales, ¿cierto? Ese tipo de ondas no las puede ver porque están en una frecuencia mucho más alta. En el caso de las emociones también se ha estudiado desde que tienen grados frecuenciales de vibración. Ahí el doctor David Hawkins ha hecho un estudio de la escala de conciencia, en la cual ha hecho un mapeo de las emociones de menor vibración y las emociones de mayor vibración. En la cual, esto no quiere decir que sean malas y buenas, ¿ok? Porque como somos seres duales, en la cual es una cosa o un sentimiento o una emoción puede ser bueno o malo de acuerdo a cómo nosotros lo proyectemos, esto solamente está diciendo qué tan denso, qué tan elevado, por decirlo así, en frecuencia están estas emociones. Entonces nuestra función como seres humanos es identificar estas emociones, y las emociones que son de baja vibración, que nos hacen sentir mal, como las que están ahí abajo, las de, por ejemplo, sufrimiento, culpa, apatía, vergüenza. La idea de la vida es que a través de las experiencias que vayamos viviendo, podamos transmutar estas energías de acuerdo a nuestros estados emocionales. Entonces, cuando tenemos una etapa en la que tenemos que vivir un proceso de miedo, ponte tú, o de sufrimiento, seamos capaces de aceptar esta emoción, identificarla y no rechazarla ni esconderla debajo de la alfombra, sino que aceptarla para que podamos
elevarla cuando ya vivimos esa emoción de la forma que sea, ya sea llorando o un poco más atrasado. Entonces, lo que pasa es que estamos dejando que la emoción viva, que la emoción pueda surgir y que pueda transmutarse después a una emoción de mayor vibración y que nos va a dar mayor felicidad. Así que son importantes estas dos leyes de la vida. Aquí, por ejemplo, nuestro famoso científico, ¿cierto? Albert Einstein, famoso a nivel histórico mundial, nos dice: el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar, lo cual ya nos daba indicios de lo importante que es tener los pensamientos controlados para poder crear un proceso de una vida, en el fondo, mucho más amena a lo que vamos queriendo, no solamente a lo que a no involucrarnos como si nosotros fuéramos ese pensamiento o como si nosotros fuéramos esa emoción. Al final esto quiere decir que nosotros no somos ni nuestro pensamiento ni nuestra emoción, sino que nosotros somos como el espectador, como el observador superior a todo lo que está pasando. Y los pensamientos y las emociones nosotros las usamos para nuestro beneficio o también para nuestro crecimiento, porque muchas veces nos generamos cosas muy buenas cuando no somos conscientes de esto. Entonces podemos crear, en base a lo que hemos visto hasta el momento, sabemos que podemos crear a través de los pensamientos, de las emociones, del lenguaje, que es muy importante, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que escribimos, también crea, porque es parte del resultado de un pensamiento. Y por supuesto las acciones también son importantes controlarlas y alinearlas en coherencia a estos pensamientos y emociones para generar un estado energético que sea consecuente entre todos y así poder generar una coherencia en la cual podamos crear lo que nosotros queremos. Muchas veces no creamos lo que queremos porque todo esto que vemos aquí, pensamiento, emociones, lenguaje y acciones, van en diferentes direcciones, ¿ok? Y eso al final lo que hace es que no creemos realmente lo que queremos, sino que se hace una mezcla de muchas cosas y salen resultados muchas veces no deseados. Por eso es importante la coherencia, saber cuáles son mis valores, saber cuáles son mis creencias, saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades de mejora, y en base a eso actuar y con voluntad, con amor propio sobre todo, y también ser correspondiente con mis emociones y con mi lenguaje y con mi escritura, también lo que yo plasmo desde el pensamiento. Entonces, como vimos, creer es crear. Para crear primero tenemos que creer y no al revés. No podemos crear sin antes no creer, porque ese creer viene del tema de tener suficiente confianza en lo que nosotros estamos haciendo y en lo que somos, tener ese autoconocimiento necesario y ese amor propio para proyectarlo hacia afuera. Por eso es importante, bueno, esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Si queremos crear algo, tenemos que primero generar la emoción previa antes de que haya ocurrido eso que queremos crear. Por ejemplo, si queremos tener una buena relación y queremos sentirnos amados, primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si queremos, por ejemplo, tener abundancia económica, primero tenemos que sentirnos abundantes. ¿Me entiendes? Primero tenemos que generar la emoción antes de haberlo logrado. Es un poco... no es tan sencillo hacerlo, pero con la práctica se puede. Y esa es la paradoja de la vida. La paradoja de la vida es que seamos agradecidos de lo que tenemos, que valoremos en el día a día, que vivamos el presente, que nos conozcamos, que nos amemos, y en base a todos esos sentimientos positivos que generemos, vamos a proyectarlo en la vida después, para que eso se manifieste ya en el plano de la materia, en el plano 3D. Vamos a hacer, no sé si tenemos tiempo para hacer una dinámica cortita de visualización. Mitzi, ¿estamos ok? Sí, Pablo, estamos bien. Ok. Mira, vamos a hacer un pequeño ejercicio cortito, no más de 5 minutos, en la cual vamos a hacer un ejercicio con los ojos cerrados para que ustedes vayan identificando
el poder de la mentalidad. ¿Ok? Entonces, los invito a ponerse, a sentarse lo más cómodo posible, en un lugar ojalá donde no haya mucha distracción, y se pongan cómodos y cierren su ojo un segundo. Y intenten concentrar su foco, poner su foco en su respiración. Ir haciendo su respiración cada vez más profunda. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a imaginar que estamos en la cocina de nuestra casa. ¿Ok? Siempre con los ojos cerrados, nunca abramos los ojos. Con los ojos cerrados, imaginemos que llegamos a la cocina de nuestras casas. Y empecemos a darle forma a eso. Démosle forma al lugar que estamos viendo. A las mesas, a las murallas, a los colores, a la luminosidad, a lo mejor que llega de una ventana. Sintamos como que estamos en la cocina. Y que vamos caminando hacia ella y nos dirigimos al refrigerador. Y escuchamos nuestros pasos en la medida que caminamos. Y nos detenemos frente al refrigerador. Ahora, abrimos el refrigerador y al abrirlo sentimos todo ese frío que inhala el refrigerador cuando lo vamos a abrir. Y siéntanlo en este momento, como que estuvieran ahí. Perciban ese frío en la parte superior de su cuerpo y vívanlo. Y ahora se van a dar cuenta que al interior del refrigerador hay un limón. Y ustedes van a tomar ese limón con la mano. Y cuando lo toman, sienten el frío intenso que tiene el limón y la textura del limón. Sienten que la mano se les enfría más aún. Y ahora van a cerrar la puerta del refrigerador y van a llevar ese limón al mesón en donde hay un cuchillo. Y lo que van a hacer ahora es, con una mano, tomar el limón y con la otra, tomar el cuchillo. Y cuando toman el cuchillo, sienten el peso de ese cuchillo. Y sienten también la temperatura de ese cuchillo y la textura. Y ahora quiero que corten ese limón con ese cuchillo, por la mitad. Y que cuando lo hagan, van a sentir ese aroma cítrico característico del limón. Y van a sentir también que les salpica gotitas de limón, de jugo de limón a la cara y al cuerpo. Van a dejar de lado ese cuchillo y van a tomar una mitad del limón y se la van a llevar a la nariz y la van a oler. Y van a oler ese característico olor cítrico y lo van a aspirar profundamente. Y luego van a llevarse ese limón a la boca y a los dientes, donde van a chupar un poco de ese jugo. Y van a sentir esa sensación ácida en la lengua y en el paladar. Y bueno, les va a dar ganas de tomar una limonada después de esto, así que dejen el limón ahí en la mesa y vayan haciendo nuevamente consciente de su respiración para volver aquí nuevamente a la presentación. Bueno, esto es un ejemplo. Después me pueden comentar qué sintieron, si me pueden dejar comentarios ahí, a ver si pudieron experimentar algo diferente. Pero esto más que nada es para mostrarles brevemente cómo nuestra mente puede crear sin estar viviéndolo realmente, viéndolo con nuestros ojos, sino que a través de imágenes, a través de una visualización, podemos ver con claridad y podemos sentir con nuestros 5 sentidos lo que está ocurriendo.
Así que espero que les haya gustado la experiencia y me dejan sus comentarios ahí y los vamos leyendo después. Bueno, para ir continuando, les quiero compartir esto respecto a por qué, en el fondo, por qué nos cuesta crear lo que queremos, ¿ok? Y la verdad, nos cuesta crear lo que queremos porque tenemos un desconocimiento, primero que todo, y tenemos indisciplina mental. Como les decía, nadie nos enseñó a utilizar nuestra mente de forma disciplinada y organizada. Por lo tanto, eso hace de que tengamos o hayamos creado algo indeseable en nuestra vida. También muchas veces pasa que nos identificamos con la mente. Como les decía, nosotros no somos nuestra mente, sino que en realidad somos ese ser, somos ese espectador, ese observador que utiliza la mente como una herramienta para poder interactuar con esta realidad. Solamente eso. Pero caemos en el problema que a veces nos identificamos demasiado con la mente y pensamos que somos esa mente. Y ahí es donde empiezan los problemas, las enfermedades. Y eso también pasa por estar en un estado de presencia bajo, por estar demasiado pensando hacia adelante, hacia el futuro y hacia atrás, hacia el pasado. Y también por tener un escaso trabajo de autoconocimiento, porque como vamos a ver más adelante, tenemos un escaso trabajo de este autoconocimiento propio de quiénes somos realmente y cómo, y si no nos conocemos, no sabemos utilizar esta maravillosa mente que tenemos para poder experimentar esta vida de la mejor forma, de mayor bienestar. Y también, obviamente, tener objetivos de vida poco claros. Y eso va relacionado con la indisciplina mental. Bueno, en el libro El Poder de la Hora, que yo se los recomiendo 100%, de Eckhart Tolle, él nos dice que tú no eres tu mente, ¿ok? Que tu mente es tu herramienta de interacción con el medio, pero no eres tú. Porque si tú te identificas con la mente, vas a pasar a ser una víctima de lo que tu mente vaya creando. Y eso hace justamente que ocurran muchas enfermedades y muchos problemas en nuestras vidas, porque lamentablemente cuando nos conectamos y pensamos que somos la mente, estamos siendo alguien que no somos, ¿ok? La mente lo que hace es crear procesos automatizados de pensamiento en base a ciertos estímulos. Eso es lo que hace la mente. Entonces, cuando nosotros nos creemos la mente, pasamos a ser casi un programa automático. Pasamos a ser como especies de robots humanos, como androides. Entonces, yo te dejo la invitación a ver este libro para que abras tu mente y veas cómo hay otra forma de relacionarme en mi vida y que no sea de la mente. ¿Ok? Que la mente solamente es una herramienta. Y para ver esta diferencia entre lo que es la mente y lo que soy yo en esencia, aquí tengo, por ejemplo, un cuadro comparativo, que sería básicamente distinguir en nuestra parte egoica y nuestra parte más de esencia. La parte egoica, que es el ego, vendría siendo como nuestros personajes mentales que se crean para optimizar nuestro campo energético, nuestro campo de energía. O sea, porque nosotros somos como pilas energéticas y disponemos de cierto nivel de energía durante el día. Entonces, lo que hace el cuerpo, como la mayor parte de las cosas, es optimizar el tema energético. Y para ello se crean, en este caso, personalidades. Se crean comportamientos automatizados que se llaman ego. Y este ego se identifica mucho con los pensamientos y asume identidades en base a los estímulos que va recibiendo del exterior. ¿Ok? El ego se enfoca mucho en el pasado y en el futuro, vive desde la carencia, vive desde el miedo a perder, al agarrarse de las cosas, de las personas, de las situaciones, a tener esa necesidad de llenar vacíos internos, ¿me entiendes? Como para no sentirse vulnerable, porque el ego lo único que hace es tratar de protegernos. No es que sea algo malo en sí, sino que busca protegernos. El ego cree estar separado, o sea, cree que estamos separados con los demás seres, con el medio ambiente, con los animales, y quiere controlarlo todo. Y por ello está en un constante estado de temor, defendiéndose todo el tiempo. Se resiste y se culpabiliza.
¿Ok? Esto del ego vendría siendo como nuestros personajes construidos a lo largo de nuestra vida para relacionarnos con nuestro entorno de alguna forma. Y el ser, que vendría siendo ese observador que les comentaba, que es ese observador silencioso, pasivo, que está detrás de todos estos pensamientos, vendría siendo nuestra esencia y nuestra pureza. Se enfoca en el presente, o sea, quiere vivir el presente y disfrutarlo. Permanece satisfecho con lo que es, con lo que tiene y dónde está. Se siente siempre abundante porque sabe que porque nada le pertenece, ¿ok? Porque sabe que él solamente vive y no se siente amarrado ni como una garrapata a nada ni a nadie. Reconoce la unidad y la conexión con los otros seres, con la naturaleza, con los animales, con el universo en sí. Fluye sin miedo, o sea, es puro amor. Cuando decimos que algo es amor, es que es lo contrario a temor, ¿ok? Entonces fluye sin miedo, es amor. Se entrega y acepta y asume la responsabilidad de todos sus actos, de que todo lo que le pasa en la vida, asume la responsabilidad. Aquí, por ejemplo, uno de los escritores más importantes de Chile en el último tiempo, Alejandro Jodorowsky, dice: el ego es una individualidad artificial creada por la familia y la sociedad. Es tu jaula mental. Y efectivamente, si tú caes en el juego del ego, como si tú fueras el ego, como si tú fueras tu mente, te pierdes porque te olvidas de quién eres realmente, que es ese observador silencioso que está detrás de todos esos pensamientos y de todas esas emociones. Entonces, cuando tú te identificas con el ego, te estás identificando con tus emociones de baja vibración, con lo que es más materia, con tus 5 sentidos. Tienes una distracción constante, una distracción externa, no generas introspección. Te mantienes en una zona de confort que está basada en la rutina, ¿ok? En generar siempre las mismas experiencias. Y se conecta con un falso ser. O sea, uno cree a veces que es esa mentalidad, ese ego, pero en definitiva no lo es. No lo es y es un falso propósito. Cuando tú quieres alcanzar un logro a través del ego, va a ser un logro falso porque vas a esperar ser feliz con eso, pero realmente no lo vas a hacer. Vas a cumplir solamente un placer momentáneo y después vas a querer otra cosa para cubrir esos vacíos que tienes internamente que quieres llenar. De alguna forma el ego lo que busca es protegernos del entorno, lo que busca el ego es ayudarnos a llenar ese vacío, pero va a ser un trabajo constante porque esa no es nuestra verdadera esencia. No estamos trabajándonos desde nuestro origen, que es nuestra presencia, nuestro ser y nuestra esencia. Con esto, nuevamente, no estoy diciendo de que el ego sea algo malo. El ego solamente está para protegernos y el ego está para también poder interactuar con esta vida de materia en 3 dimensiones, esta vida terrenal. Bueno, y otro de los dichos que es muy famoso: en el amor no hay temor, justamente. Puede ser amor o puede ser miedo o temor, pero no puede ser ambas a la vez porque ambas se repelen. Cuando tú tienes miedo dentro de una relación, por ejemplo, es porque no hay verdadero amor. Cuando tú tienes miedo de lo que estás haciendo como profesional, como trabajador, tampoco hay amor, porque si tienes temor, no puede haber amor por lo que estás haciendo. Siempre hay algo ahí que trabajar. Y la verdad que la vida en sí, lo único que busca que nosotros seamos es convertirnos y que nos conozcamos a nosotros mismos, que proyectemos nuestra luz, que proyectemos nuestro amor, que proyectemos nuestras fortalezas, nuestros dones, nuestras pasiones. Eso es lo que quiere la vida. La vida no nos quiere dar estas situaciones quizás de dolor, de pena, que vivimos a veces con términos de algunas relaciones, con pérdida de alguna situación, no sé, con fallecimiento de algún ser querido, quizás es muy sensible, pero también hay aprendizaje detrás de todas esas situaciones. Y lo que pasa detrás de eso es que hay experiencias en donde la vida busca que nosotros aprendamos a ser nosotros mismos para generar mayor conciencia, mayor evolución y mayor trascendencia. Ese es el fin de la vida. Y eso lo muestra a través de experiencias, como decía ahí, experiencias de vida, situaciones dolorosas muchas veces y relaciones espejo, que justamente es uno de los mecanismos del ego, ver afuera de nosotros lo que tenemos internamente, pero es más fácil echarle la culpa al otro, es más fácil echarle la culpa a la situación del país, a la situación económica,
al estado de, no sé, de mi ciudad. Entonces, esas relaciones que tenemos con nuestro entorno son solamente espejos de lo que nosotros tenemos dentro. Y eso la vida lo proyecta para que nos demos cuenta qué es lo que estamos teniendo dentro. La vida es un espejo, es como, si tú ves tu vida, tú ves cómo estás internamente. Eso en el fondo. Es como una forma de una brújula mental para saber qué cosas tienes que ir cambiando. Y la vida, como todos sabemos, la vida es cambio constante. Toda la naturaleza es cambio y transformación. La vida es aprendizaje constante y al final las metas que nos generamos no son el objetivo final, sino que el vivir el proceso es el objetivo, es la meta. Disfrutar el paso a paso que le ponemos, por ejemplo, con dedicación a un trabajo como el que hacemos aquí en Snyder, o el que hacemos fuera de Snyder, o el que hacemos con nuestra familia, esa es el disfrute. Ahí está la meta. No está cuando lo obtengamos, vamos a ser realmente felices. No. Somos felices y tenemos que ser felices en el paso a paso, en el proceso. ¿Ok? También tener atención con los estados de comodidad. Cuando estamos en un estado de demasiada comodidad, tenemos que poner ojo, porque ahí es cuando la vida no le gusta, como es cambio, no le gusta esos estados estáticos, y de alguna forma te va a presentar alguna situación para que tú te des cuenta que tienes que cambiar, tienes que mejorar, o tienes que hacer algo por ti. Porque cuando estás en estado de comodidad quiere decir que te estancaste de alguna forma. Y tienes que entender también que la vida y tú son perfectos. Estás en el momento perfecto, en el lugar perfecto para tu crecimiento y evolución. Eso también somos muy... nuestra mente siempre nos lleva a pensar de que podríamos estar mejor, que pudo haber sido mejor en el pasado, si hubiera hecho esto, hubiera mejorado esto, y la verdad que si los hubiera, es solamente una ilusión. Estás donde estás con el aprendizaje que tuviste, con las experiencias que viviste, y eso es lo que tienes que valorar, agradecer y vivir el momento presente. Y bueno, y respecto al tema de la zona de confort, aquí en esta gráfica pueden ver que hay una zona de seguridad, que es la zona de confort, en donde a nosotros nos gusta, el ser humano, el cuerpo del ser humano, le encanta estar en esta zona de confort, porque es lo conocido, es donde sabemos qué va a pasar si hacemos ciertas cosas. Entonces, vivir acá es súper fácil, pero a la vez también es súper doloroso, porque aquí es donde ocurren los principales problemas de vida, es donde nos generan enfermedades, conflictos, peleas, etc. Entonces lo importante acá es pasar a una zona de realización y de autoestima, que está aquí en la zona azul, la zona azul, perdón. Y esto lo podemos hacer a través, pasando por zonas de miedo y aprendizaje, ¿ok? Que para empezar, lo primero que tenemos que hacer aquí es identificar que si estamos o no estamos en esta zona de confort. Y entender que esta zona de confort al final es una zona ilusoria. Nada es seguro en la vida. Ni la relación, ni el trabajo, nada, ni lo más seguro que puedas tú saber es lo más seguro. Porque es una falsa ilusión que nos hace la mente para ahorrar energía y para quedarnos ahí. Tenemos que entender que, de acuerdo, resumiendo un poco, somos seres humanos, ¿cierto? Tenemos una parte del ser que sería la parte más álmica, la parte espiritual, y tenemos una parte humana que se compone por un cuerpo y por una mente. La mente sería como el director de orquesta aquí, si tira más hacia el cuerpo o si tira más hacia el alma. ¿Y por qué digo si tira más hacia un lado o hacia otro? ¿Por qué? Porque el alma o el espíritu quiere vivir en el presente. En cambio, el cuerpo tiene un aprendizaje del pasado, y cuando tú lo sacas del pasado, el cuerpo genera química interna que te hace llevar nuevamente a ese pasado. Está constantemente añorando el pasado, el cuerpo. ¿Ok? Entonces, para generar un estado de bienestar es necesario pasar a un estado de elevación de conciencia que te va a entregar mayor bienestar, porque vas a estar viviendo más en el presente, más hacia el ser y no hacia el ego, ¿ok? Esto es un juego que vamos a vivir hasta que nos moramos. Y ese es el desafío de la vida, justamente. El desafío de la vida es que eduquemos a nuestra mente para que empiece a tirar más hacia el disfrute de nuestro espíritu, de nuestra alma,
a través del momento presente y que solamente mire hacia atrás para aprendizaje, pero no para identificarse con esto. ¿Perfecto? Ahí vamos a hablar un poco más de lo que es la conciencia y por qué es tan importante y por qué hablamos de esto de conciencia, que ahora podemos verlo como algo de moda, pero que al final no es tanto moda, sino que es más realidad. Entender también que cuando conectas con el ser, empiezas a entender de que estamos conectados todos, como seres humanos, como también con la naturaleza, también con los otros seres, los animales, ¿cierto? Empiezas a entender que hay una conexión, y también hay una conexión con un ser superior que, bueno, en mi caso yo soy creyente, yo creo en Dios, pero hay gente que puede que crea en otro ser superior, puede ser el universo, o la fuente, o la mente superior, como quieran ustedes. Todas las versiones son valiosas y respetables, pero que estamos conectados entre todos. Y esa fuente o esa inteligencia superior también nos interconecta a través de nuestras mentes. Nuestras mentes son como nuestras antenas en las cuales ingresa la información del universo y también esas mentes interactúan entre sí en el día a día. Por eso es tan importante el manejo de la mente. Y ahora vamos a ver el análisis del modelo iceberg de Sigmund Freud y de todos los psicoanalistas famosos. Y esto es muy importante que lo tengan en consideración, porque aquí vamos a presentar cuál es la importancia de la conciencia. La importancia de la conciencia es esta, que solamente el 5% de lo que creemos que conocemos de nosotros es lo que conocemos. Es decir, tenemos en la mente consciente solo un 5% y el resto, el 95%, está en la mente subconsciente, que tiene que ver con todas nuestras creencias, con todos nuestros pilares internos más profundos que quizás muchas veces desconocemos, y son todos los aprendizajes desde el vientre de la madre en adelante que vamos adquiriendo desde nuestro entorno. Nuestra mente se forma cuando estamos en el vientre de la madre, entonces esa mente va adquiriendo input de afuera, desde la mamá, del papá que lo escucha, y después cuando somos niños también. Por eso se dice que los niños somos esponjitas cuando somos niños. Eso quiere decir que vamos adquiriendo toda esa información y la vamos llenando este iceberg de experiencias, de emociones, y vamos relacionando esas emociones con formas de actuar, con pensamientos, y es todo lo que en el fondo adquirimos, ese 95%. Lo que tiene que ver con el 5%, que es la mente consciente, tiene que ver con la parte ¿se acuerda del cerebro, la neocorteza? Tiene que ver con la neocorteza, con la parte más lógica, con el razonamiento lógico, con el pensamiento voluntario y acciones voluntarias. En cambio, el subconsciente está relacionado con el cerebro límbico y con el cerebro reptil. ¿Se acuerdan del tema del pensamiento instintivo, la impulsividad y la fantasía, y en la parte emocional con las emociones, con la creatividad, la intuición, y también con las necesidades que tenemos? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque este nivel de agua, en la medida que la bajemos, vamos conociendo más de nosotros. Mientras mayor es el porcentaje de conciencia, más nos vamos conociendo y por lo tanto vamos creando con mayor conciencia y desde mayor autoconocimiento. Cuando tú quieres crear algo en tu vida con la mente, desde el autodesconocimiento, estás creando cosas que posiblemente no te sean favorables, ni te den bienestar, porque el primer paso es conocernos como personas, quiénes somos realmente, y indagar en todo este iceberg gigante que hay debajo, cuáles son esas creencias, cuáles son esas memorias que adquirimos y que nos provocó alguna fobia a lo mejor, o nos provocó algún miedo a algo, y no sabemos de dónde viene. Bueno, esto está aquí debajo. Y más aún sabiendo que en el día tenemos 70.000 pensamientos aproximadamente, entonces se hace súper importante tener este acceso a esta parte del iceberg para poder crear desde el conocimiento y no del desconocimiento. También saber que el 90% de los pensamientos son iguales a los del día anterior. Es decir, que en la medida que mantengamos ese porcentaje tan alto de pensamientos del día anterior, vamos a seguir creando todos los días lo mismo. No vamos a cambiar, a no ser que cambiemos nuestra personalidad, nuestro estado energético que habíamos visto. Y bueno, aquí está, esto yo también lo uso, yo soy coach a todo esto, y lo uso para dar a conocer qué hace el coach. Lo que hace el coach en el fondo es ayudarte a descubrir esto en base a preguntas y en base a descubrimiento. Y así tú vas expandiendo tu conciencia.
A nivel de coaching, esto anterior era a nivel de psicoanálisis, ¿ok? Y a nivel del coaching también se habla del tema del enfoque del pensamiento y la energía de las emociones. En el fondo, tú les das el enfoque que tú quieres, le das la identidad, la creencia a tus emociones, le das el significado y el lenguaje que tú quieres, y también le proporcionas la bioquímica y la corporalidad que también tú quieres. Entonces, al final, no se trata de las situaciones que te pasan, sino que son las emociones que te generan esas situaciones. Esas son las importantes. Son las emociones y no la situación propiamente tal, física. Como le digo, cualquier consulta, estoy atento durante la presentación y al final, ¿ok? No tengo ningún problema en responderle. Y antes de pasar a un breve video, les voy a explicar por qué y cómo creamos. Y cómo están relacionados los pensamientos a las emociones. Aquí, en la parte superior, dice pensamientos. ¿Qué pasa? Si generamos los mismos pensamientos, dijimos del día anterior, ¿cierto? El 90%. Si generamos los mismos pensamientos, estos pensamientos conducen a las mismas elecciones. Estas elecciones, por lo tanto, van a llevar a los mismos comportamientos y estos comportamientos van a crear las mismas experiencias. Y esas mismas experiencias van a producir las mismas emociones, las cuales van a terminar influyendo nuevamente en los mismos pensamientos. Esto se transforma en un ciclo vicioso. Cuando no salimos de acá y cuando no salimos de esta zona de confort, no podemos cambiar. Si no cambiamos el pensamiento, no vamos a poder cambiar. Por eso es lo importante de cambiar y tener la conciencia de que nuestros pensamientos lo son todo prácticamente. Y bueno, aquí nuestra personalidad se construye de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Y esa personalidad que tenemos está relacionada directamente con nuestra vida y con nuestra realidad. Entonces, si queremos crear una nueva realidad, tenemos que cambiar nuestra personalidad a través de nuevos pensamientos, nuevas emociones y nuevas acciones. ¿Ok? Por eso es lo importante de este ciclo. Vamos a ver un video, en el fondo, que muy cortito, dura un poquito menos de 10 minutos y nos va a aclarar un poco más de esto. Este es un video del doctor Joe Dispenza. Yo después les voy a compartir el link si gustan. Yo se los recomiendo 100%. Este doctor explica a nivel científico todo lo que pasa a nivel neuronal de todos estos cambios. A ver. Voy a compartir un video. Uy, ¿cómo salgo de acá? Ahora sí. Ok. Pongan la atención porque es cortito y la verdad les va a encantar. Y después les puedo dejar el link para que lo vean completo. En tu vida. La mayoría de las personas al despertar son una pizarra en blanco. No están pensando en nada, no sienten nada. Y en cuestión de momentos, dado que el cerebro es un registro del pasado, comienzan a pensar en los problemas en sus vidas que están asociados con ciertas personas y ciertos objetos y ciertas cosas en ciertos momentos y lugares. En el instante en que comienzan a pensar en esos problemas, están pensando en el pasado, porque esos son recuerdos del pasado. Y en cada una de esas condiciones o problemas, hay una emoción asociada. Y por definición, un sentimiento o una emoción es un registro de una experiencia pasada. En el momento en que se ponen en contacto con esos sentimientos conocidos y esos sentimientos conducen a sus pensamientos, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, entonces podemos decir que ellos están pensando en el pasado. Y mientras sigan pensando en el pasado, su pasado siempre será su futuro. Ciertas personas quedan atrapadas en esos ciclos de pensamiento y sentimiento, sentimiento, pensamiento. ¿Por qué sucede esto? Si los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas, porque recuerdas cómo se sienten,
Podemos decir entonces que cuando más fuerte es la emoción que sientes por algún problema o condición en tu vida, cuanto más alterado te sientas dentro de ti, más despertarás y más atención prestarás a lo que está causándolo en tu exterior. Y cuando concentras tu enfoque en la causa, el cerebro congela la imagen y toma una fotografía. Y esa imagen se convierte en un recuerdo tallado en el cerebro. Ahora bien, la gente tiende a pensar neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia pasada y tiende a sentir dentro de los límites de esas emociones, que son sustancias químicas, y lo que piensan y sienten se convierte en un estado del ser. Puedes preguntarle a una persona, ¿por qué eres así? Y te responderá, soy así por algo que me sucedió hace 35 años. Lo que dicen desde el punto de vista biológico es que hace 35 años tuvieron un evento que los alteró y desde entonces no han sido capaces de cambiar. Las más recientes investigaciones sobre la memoria afirman que el 50% de lo que hablas sobre tu pasado ni siquiera es la verdad. Que la memoria es creativa, porque no tienes el mismo cerebro que tenías hace 35 años. ¿Qué significa eso? La gente embellece el recuerdo de las experiencias para reafirmar la emoción con la que se están identificando que los mantiene en el pasado. En cierto sentido, podríamos decir entonces que están reviviendo un sufrimiento que nunca tuvieron en verdad. Y su cerebro y cuerpo, neurológica y químicamente, están siendo condicionados al pasado. La gente queda atrapada en estos ciclos de pensamiento y sentimiento, pensamiento durante 10, 20, 30 y 40 años. Y la redundancia de ese ciclo de pensar y sentir y pensar, condiciona al cuerpo a convertirse subconscientemente en la mente de esa emoción. Y cuando el cuerpo se vuelve la mente de esa emoción, entonces el cuerpo se encuentra literalmente en el pasado y no puedes crear un nuevo futuro aferrándote a las nuevas emociones del pasado. En cierto sentido, tu cuerpo es tu mente inconsciente, es objetivo. No entiende la diferencia entre una experiencia real que está generando una emoción y la emoción que estás creando o fabricando solo por el pensamiento. Significa entonces que tu cuerpo está viviendo en la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para el cuerpo, literalmente es en el pasado. Entonces, cambiar es ser más grande que tu cuerpo. Es superar el acondicionamiento del cuerpo a vivir en el pasado. ¿Qué hace la mayoría de la gente una vez que reafirma los pensamientos y sentimientos que su estado del ser los mantenga en ese pasado conocido? Comienzan a anhelar un futuro predecible. Por lo tanto, vivir en el pasado familiar es vivir conectado a todo lo conocido en tu vida. Lo que hacen es buscar sus teléfonos celulares y revisan sus mensajes de texto, revisan su Facebook, publican una foto en Instagram, tuitean, revisan un correo electrónico, revisan otro correo electrónico, revisan todo lo que es conocido y familiar en su vida, y ahora están conectados a todo lo familiar en su realidad conocida. Y pasan corriendo a través de una serie de comportamientos automáticos e inconscientes en una rutina. Un hábito es un conjunto redundante, automático e inconsciente de pensamientos, comportamientos y emociones que se adquiere a través de la repetición frecuente. Un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que ahora tu cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que tu mente consciente. Si una persona ha estado viviendo en la misma rutina durante años, ahora su cuerpo está en piloto automático y lo arrastra, junto con su mente, hacia un futuro predecible. Ha perdido su libre albedrío por un programa. Ahora su personalidad ya no está creando su realidad personal. Ahora su realidad personal está creando su personalidad y podemos decir que el entorno está controlando cómo se siente y cómo piensa. Entonces le preguntas, ¿por qué estás tan molesto hoy?
y te dirá, estoy molesto por cierta persona o cosa en mi vida. Y lo que está diciendo es, esa persona o esa circunstancia, literalmente, está controlando sus sentimientos y pensamientos. Si ese es el caso, por definición, significa que es víctima de su vida. Y ese es el programa inconsciente por el que vive. Entonces, para que puedas cambiar, tendrás que superar las condiciones en tu entorno. Y todos los grandes de la historia sabían esto. Creían en un futuro que tenían tan vivo en su mente que comenzaron a vivir como si ese futuro estuviera sucediendo en el presente y sus cerebros eran idénticos al que tenemos tú y yo. Entonces, solo cambiando las condiciones en tu entorno, cambiarán las situaciones y circunstancias en tu mundo. Mientras sigas sin crear nada nuevo en tu vida, cada persona, cada cosa que se refleja en tu cerebro, es también una experiencia con una emoción conectada. Y podemos decir entonces que cuando estás pensando igual que tu entorno, sigues reafirmando y creando el mismo entorno. Finalmente, para cambiar, hay que superar el tiempo. Y si una persona vive en el pasado familiar, a eso se le llama lo conocido. Si viven en el futuro predecible, a eso se le llama lo conocido. Y cambiar es ir más allá de los programas del futuro y del condicionamiento del pasado e instalarse en el punto perfecto del momento presente generoso. Eso significa que debes superar esa línea de tiempo. Y hay una habilidad y una fórmula que le enseña a las personas a superar sus cuerpos, superar las condiciones de su entorno y superar al tiempo. Así que, para que puedas cambiar, tendrás que cruzar un río. Y la parte más difícil del cambio es no tomar la misma decisión que tomaste el día anterior. Aquí está el viejo yo y aquí está el nuevo yo. Y en el momento que decidas hacer una elección diferente o hacer algo de forma diferente, habrás entrado en ese río de cambio y prepárate, porque te sentirás incómodo. Se sentirá desconocido. Habrá cierta incertidumbre. Habrá incógnitas. Y lo más importante, no podrás predecir el siguiente momento. Piénsalo. Acabo de decir que para cambiar, tienes que superar a tu cuerpo. Y la redundancia de pensar y sentir y sentir y pensar condiciona al cuerpo al pasado. El cuerpo ha sido entrenado para aferrarse a lo que sabe y ahora lo estás llevando hacia lo desconocido. Y el cuerpo dice, no me gusta esto, no puedo predecir el futuro. Y el cuerpo comienza a influir en nuestros pensamientos. De repente, comenzamos a tener esas subvocalizaciones, esa charla en nuestra mente, esas voces que nos dicen, empieza mañana, nunca cambiarás. Te pareces demasiado a tu madre, es culpa de tu ex, es culpa de tu jefe. Esto no se siente bien. Y la mayoría escucha ese pensamiento como si fuera la verdad. Uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando me di cuenta de que tener un pensamiento no implica que eso sea verdad. Una persona puede decir, quiero cambiar algo en mí. Hoy no habrá más culpa, no más queja, no más sufrimiento, no más autocompasión. Y ahora está desordenando esa continuidad química. De repente pasan 2 horas y después de esas 2 horas el cuerpo comienza a tener ansias del condicionamiento de esas sustancias químicas conocidas y entonces es el cuerpo el que está influyendo en la mente para que el cuerpo pueda regresar al mismo estado del ser. Viejo yo o nuevo yo. Entonces, pasar del viejo yo al nuevo yo es la muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética del viejo yo. Y ese lugar, ese vacío, ese lugar de incertidumbre, es el lugar perfecto para crear algo nuevo.
La gente puede decir, estoy cruzando ese río de cambio, no puedo predecir mi futuro. Y la respuesta es, la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. Ok. Este es un extracto, volviendo acá, este es un extracto de la serie Rewired del Dr. Joe Dispenza. Tengo el link directo en la cual los 12 capítulos están gratis. Si alguien los quiere, después se los puedo pasar. Ok, es sumamente interesante. Bueno, volviendo a la presentación, y ya para ir terminando, estamos dentro de la hora. Ahí. Bueno, él decía que si queremos cambiar realmente, tenemos que superar tanto los condicionamientos del cuerpo, tanto como el entorno y el tiempo. Y la forma de superar, por ejemplo, el tema del cuerpo tiene que ver con las emociones, tiene que ver con cómo nosotros nos dejamos guiar por las emociones y sentimos que somos esas emociones, que al final no es verdad, sino que esas emociones las generamos para experimentar una realidad simplemente, pero no somos esas emociones. Muchas veces las emociones nos bajan de proyectos que queremos lograr y nos dejamos guiar por esas emociones y al final terminamos desistiendo. Lo mismo que el entorno también depende de las condiciones, no sé, de cómo está la condición económica o si físicamente está el clima perfecto, el momento perfecto, el lugar perfecto, tampoco, porque nunca va a ser el lugar ni el momento perfecto para hacer lo que tú quieres y para lo que quieres cambiar. Y el tema del tiempo, que es muy particular, también es sumamente importante no vivir pensando en el futuro ni en el pasado constantemente, porque además de quitarnos esos niveles de energía que disponemos, también estamos olvidando lo más importante, que es vivir el momento presente, en donde en el momento presente realmente estamos creando, y nos estamos olvidando de esa parte que es fundamental. Entonces, abundancia y felicidad, si queremos crear esto de abundancia y felicidad, tenemos que conectar nuestras emociones con nuestros pensamientos de una forma lo más armoniosa posible. Tenemos que lograr primero conocernos desde la esencia, desde el corazón, y también conocer la parte un poco más mental, que es lo que ya más conocemos, ¿cierto? Pero tratar de empezar a ser más vulnerables con nosotros mismos, a permitirnos experimentar más emociones, a no reprimirlas, a no mostrarnos como no somos, solamente por caer bien o por gustar o por mostrarnos de alguna forma, sino que empezar a ser más nosotros mismos tal como somos. Y ya Sócrates, uno de los principales filósofos griegos, ya del año 400 a.C., imagínense, ya nos decía, conócete a ti mismo porque a partir del autoconocimiento puedes proyectar y puedes crear una realidad mucho más amorosa y abundante para tu vida. Si no te conoces, ¿cómo voy a saber realmente lo que necesito para ser feliz y para estar en abundancia? No puedo. Primero tengo que hacer el trabajo de conocer esa parte interna mía, darme ese espacio, darme ese tiempo también. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero es solamente una justificación. Y eso significa conocer tanto nuestra parte de luz como nuestra parte de sombra. La parte de luz, claramente la conocemos, que tiene que ver más que nada con la compasión, con el amor. Y la verdad, esto es la parte buena de cada uno, ¿cierto? Pero la parte de sombra, la parte que de repente ocultamos, la parte que a veces incluso nos ocultamos a nosotros mismos, como por ejemplo sentimientos de baja vibración como celos, cobardía, avaricia, envidia, tenemos que aceptarlos como que existen, y si los experimentamos tenemos que no esconderlos, sino que entender y preguntarnos para qué está este sentimiento, por qué me está sucediendo. Muchas veces es bueno hablarlo, quizás con un terapeuta, con un amigo, no sé, pero hablarlo y que no quede bajo la alfombra, porque eso se va a transformar después en experiencias súper desagradables. El conocer nuestras luces y nuestras sombras nos permite conocernos realmente. Y cuando nos conocemos, como decíamos anteriormente, podemos crear algo mejor en nuestras vidas a través de nuestros pensamientos. Aquí, por ejemplo, le hablo lo que es necesario para llegar a crear desde la disciplina, desde la voluntad. Esto nos va a permitir, por ejemplo,
educar nuestros pensamientos a través de la metacognición, que es un término del psicoanálisis. También reprogramar esa mente, esos circuitos que mencionaba Joe Dispenza, crear nuevos circuitos y un cableado interno diferente, en donde generemos nuevos estados emocionales si queremos realmente cambiar. Y derribar esas creencias que no han sido incorporadas desde la niñez, ¿okay? Que hemos aprendido, pero primero tenemos que observarnos, hacer introspección, tener nuestros espacios de tranquilidad, no solamente estar haciendo cosas todo el día, sino que ir hacia adentro de vez en cuando, rechazar un poco de vez en cuando también esas distracciones externas que al final son escapes de vernos a nosotros mismos hacia adentro. Al final esos escapes lo único que hacen es atrasar nuestro crecimiento personal. Y no identificarnos con las emociones tampoco, ¿ok? Porque eso también hace de que nos validemos esas emociones nosotros mismos. Nosotros mismos nos autoengañamos cuando nos identificamos con las emociones. Y vivir más en el presente. Yo los invito a partir este proceso de cambio a través del estado de presencia, que ayuda mucho lo que practicamos en estos días de semana de Wellbeing, a través de la meditación y el yoga. Bueno, hay otros casos también que tú puedes hacerlo a través de terapias, a través de coaching con PNL, etc. Y bueno, nuestro famoso científico Albert Einstein también ya nos decía, no pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. Es algo que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Por lo menos abrirnos a que esto es así. Y bueno, algunas bondades de la meditación que también Joe Dispenza en su serie también de Vela. La meditación ayuda a calmar las fluctuaciones de la mente. La meditación no significa dejar la mente en blanco ni bloquear pensamientos, sino que significa darle el espacio necesario para los pensamientos, pero sin que nos bombardee de preocupaciones. Es tener los pensamientos controlados. Y para eso hay que identificar cómo llegan a nosotros esos pensamientos y esas emociones. La meditación también ayuda a cambiar la percepción de tu realidad. Esto va muy ligado también con el tipo de alimentación, que no es tema de esta conversación, pero también está demostrado que la alimentación basada en plantas cambia tu microbiota intestinal, lo cual está relacionado directamente con la percepción de la realidad. Te ayuda la meditación también a recuperar energía, te ayuda a conectar con tu esencia, con ese ser que hablamos, a salirnos un poco de ese ego que nos permite vivir en el día a día, ¿cierto? Estar en contacto con nuestra realidad material, pero también es necesario tener primero una conexión con nuestra esencia, que a la vez también nos genera un estado físico, mental y espiritual coherente, desarrolla nuestra intuición, que es otro sentido que tampoco hemos desarrollado mucho, y eso nos va a dar mucha paz interior, mucha más paz interior. Aquí Deepak Chopra habla de la meditación como un proceso para conectarse, y no para desconectarse como algunos creen. Es estar conectado con ese universo, con el todo, y no solamente para desestresarse, sino también para encontrar ese espacio de paz interior que nos va a dar bienestar, nos va a dar mayor autoconocimiento y por ende vamos a poder crear cosas mucho más amorosas. Aparte de la meditación, como les decía, el coaching, la PNL, la programación neurolingüística y terapias como hipnosis también son muy importantes si queremos cambiar y si queremos conocernos mejor. Y esto permite que, ¿se acuerdan del iceberg? Permite bajar ese nivel del mar y conocernos un poco más. Y al bajar ese nivel del mar nos va a dar mayor conciencia, por lo tanto nos va a dar mayor autoconocimiento. Bueno, tú puedes elegir cambiar en un estado amoroso contigo y con ganas, con energía, o también puedes esperar a que ocurra algún acontecimiento en tu vida que te vaya a hacer cambiar a la fuerza, como la mayor parte de la gente le pasa, y me incluyo, porque también estoy aquí justamente hablando de esto porque también he pasado por momentos de vida complicados que me han llevado a darme cuenta de ciertas cosas a través de situaciones dolorosas. Pero no es la idea, ¿no? O sea, en la medida que uno pueda cambiar antes, es mucho mejor para nuestro bienestar. Así que eso, me despido agradeciendo su presencia, espero que hayan podido llegar hasta este punto de la presentación. Yo encantado de responder sus preguntas, tanto ahora en la presentación como fuera de ella. Mi nombre es Pablo Bravo, vivo en Santiago de Chile, y le dejo esa serie como recomendación, si le pueden tomar una foto, o yo les mando el link después,
y esos 3 libros que son para empezar el conocimiento de la conciencia, que es El poder de la hora de Eckhart Tolle, el Deja de ser tú del Dr. Joe Dispenza y El ser superior de Deepak Chopra. Yo creo que esos son los textos indicados para empezar un poco a mejorar el estado de conciencia. Sí, Así Pablo, que me despido. Creo que si quieres compartirnos al equipo toda la información, obviamente nosotros después compartimos el video, compartimos la presentación y también tus sugerencias de libros con toda la gente. Por supuesto, yo quedo atento a cualquier consulta y cualquier pregunta. Estoy aquí disponible. Bien, hay algunas preguntas, si querés, no sé si vos tenés la posibilidad de leerlas, si no te las vamos compartiendo, algunos comentarios que hizo la gente. Por favor. A ver, bueno, y les recuerdo que ahí también está el link para confirmar la asistencia. Pero bueno, hay comentarios de increíble el nombre de un libro que fue el que comentaste, que es muy iluminador, dice una persona, otra que marca esto que contaste de disfrutar el camino, de disfrutar el proceso. Otra persona, bueno, te felicita, dice que es excelente. Diego, de Argentina, nos dice que, por favor, si podrías enviar el link del video. Repetimos, sí, que vamos a estar compartiendo entonces el material y tus sugerencias de los libros. Después, bueno, otra persona dice que el cambio comienza por nosotros mismos. Eugenio dice que por favor también le interesa ver los otros capítulos, que agradece si le pueden hacer llegar más información y deja su mail. Así que también, por supuesto, le vamos a compartir la información y todo vamos a estar compartiendo también en Yammer, así que bueno, estén atentos. Fernando también dice lo mismo, que te agradece mucho y si por favor le podemos compartir todo. Así que bueno, todos los comentarios fueron esos. Bueno, toda la gente muy interesada en poder repasar todo lo que nos contaste. Sí, yo agradecido porque estén aquí, como les digo, este espacio de crecimiento personal es necesario y los felicito también por estar aquí preocupados de ustedes mismos, de su bienestar. Todos sabemos que no puede haber una sola forma de vivir, que la verdad que donde nos metemos en la rutina, sino que hay otras formas de vivir y me alegro mucho que la gente esté interesada en eso. Al final es para lo que yo trabajo en esto, que es como como mi hobby en el fondo, de ayudar a la gente con este tipo de información, y en lo que pueda ayudarles, por favor me contactan si quieren fuera de esta presentación. Estoy disponible en mis redes sociales y nada, solamente agradecido por el espacio a la gente de Wellbeing. Si tienen otro espacio, también bienvenido también para yo volver a participar. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Excelente sesión. La disfrutamos a concho. Muchas gracias, de verdad. Bueno, esperamos compartir igual el video como lo hemos solicitado muchas personas. Nuevamente agradecer la participación de todos en nuestra sesión de bienestar mental y los dejamos invitados para continuar participando de nuestra semana Wellbeing. Nos quedan 2 días, mañana partimos con nuestro pilar social, así que los esperamos mañana y continuamos participando de nuestras sesiones. Buenas tardes, hasta luego. Chao. Chao. Que estén bien, gracias por participar.